políticos nos han llevado a una situación bastante tensa. Tenemos, bueno, sobre todo en política y en la sociedad, problemas gravísimos. Esto es un despelote total y absoluto a todos los niveles. Esto parece que va a terminar muy mal. Tampoco es que sea difícil, lo que pasa es que tendrán que poner solución. Esperaba yo como un poco un país más seguro. España está en tiempos muy difíciles y nosotros que venimos de Cataluña, además. Comenzamos una edición más de España Tiempos Difíciles, una producción de cadena ibérica para Play Channel. Y esta fue sin duda una semana muy movida y por lo tanto cuando se tiene que decidir un contenido a la semana para analizar, pues está complicado. Al final decidimos analizar una cosa rocambolesca que está pasando en este país, que tiene cada vez menos, con un gobierno que tiene cada vez menos de social y más de comunista. Se han cargado, por decirlo en un tono coloquial, a un general, a Diego Pérez de los Cobos, a un coronel que su misión era, o su ilusión y su merecimiento era ascender a general, y se lo han cargado. Una vez se lo han cargado, esa posibilidad, empezó todo el rocambolesco asunto del cómo, del porqué, de las explicaciones. No dieron explicaciones y hubo una pequeña filtración y llegó al Confidencial un documento que hace pensar que no solo el gobierno nos sigue engañando, sino que nos toma por tontos y nos toma y está haciendo un verdadero insulto a la inteligencia. Lo iremos analizando con nuestros habituales Cosca Fernández y Álvaro Figueiras, y hoy tenemos en especial y que lo tendremos más veces aquí, si él quiere, a Agustín Leal, que es el responsable de comunicación de Jusapol, que lógicamente es el que nos va a dar los datos internos, las opiniones y todo lo que sería la parte técnica, que como sabéis siempre queremos tener un técnico. Pero antes de eso nos lo va a explicar todo esto que yo expliqué como pude y encima improvisado, porque debo decir que no tengo ningún papel de los que había preparado porque el equipo principal me falló y lo estoy haciendo con el equipo externo. Dicho esto, damos paso a Melchor Miralles, que desde Miralles Press hizo una explicación espectacular de lo que pasó con Diego Pérez de los Cobos. Pasen y vean, amigos, buena semana, suscríbanse al canal y difúndanlo a través de WhatsApp y de sus redes sociales. La semana Marlaska ha roto el núcleo duro del gobierno, donde se manifiestan importantes diferencias. El día 22 de enero, Margarita Robles, ministra de Defensa, no asistió a la toma de posesión de María Gámez como directora general de la Guardia Civil, evidenciando una diferencia de opinión con Fernando Grande Marlaska, porque saben ustedes que la Guardia Civil tiene una doble dependencia de los ministerios de Interior y Defensa, y la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que ambos ministros propondrán al director general. Bueno, pues Margarita Robles no acudió, se evidenció esa diferencia de criterios, y esta semana del caso Marlaska Sánchez ha sido muy evidente. Ha habido dos silencios muy evidentes y muy significativos. El primero, el de María Gámez, la directora general de la Guardia Civil, que no ha abierto la boca, evidenciando que no era la persona
idónea para el cargo y que ha perdido el respeto hacia abajo ante unos funcionarios atónitos con los acontecimientos. Y después, el hecho de que Margarita Robles no haya intervenido en la polémica aumenta la gravedad y pone en el escaparate, pone en la portada la importante colisión entre dos ministros que son ministros de ministerios, de lo que se denomina como ministerios de Estado. Margarita Robles tiene mucha más experiencia tanto en lo judicial como en lo político que Grande Marlaska, y durante toda la pandemia se ha volcado como ministra de Defensa en la operación Balmis, en todas las labores asistenciales importantes, y de este modo ha reforzado su posición en el gobierno, y su silencio es muy significativo. Y quienes la conocen y han hablado con ella dicen que si hubiera hablado hubiera sido durísima con el ministro Grande Marlaska. Y a este choque entre dos ministerios de Estado se suma el choque de dos vicepresidentes, de Iglesias y de Nadia Calviño, y esto hace pensar a algunos en el gobierno y en el Partido Socialista que quizá Pedro Sánchez decida, antes de empezar con la negociación definitiva para tratar de sacar los presupuestos, a hacer una crisis de gobierno, a hacer algún relevo de gobierno en el que había que estar muy atentos para ver quiénes son los ganadores de distintas batallas que se están librando en el seno del Ejecutivo, donde Pablo Iglesias es el que lleva la bandera del jaleo permanente. Esta semana ha habido otro revés para el gobierno, que ha sido el cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona. Pedro Sánchez garantizó a los trabajadores que no se iba a producir el cierre se ha producido, y ha habido dos intervenciones impresionantes esta semana al conocerse el cierre de Nissan. Una, la de Íñigo Errejón, quien propuso la nacionalización de Nissan, una multinacional japonesa. Pues Errejón, ya vemos el nivel, propuso la nacionalización, y después de estas palabras surrealistas de Íñigo Errejón apareció Gabriel Rufián para mejorarlo y dijo que no, que la nacionalización no le parecía bien, que lo que había que hacer era expropiar Nissan para entregarle la empresa a los trabajadores. Bueno, dos linces. Iglesias esta semana lo que ha hecho es reventar la posibilidad de que haya consensos. Él y los suyos dicen que de esta forma y de forma deliberada y pactada con el presidente del gobierno ha distraído la polémica del caso Marlaska, y ahora en lo que está Iglesias es en que el gobierno hable con el prófugo Puigdemont y con los Jordis, a los que calificó de unos demócratas, cuando están condenados por el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña. Y en la comisión de reconstrucción montada por el gobierno en el Parlamento para tratar de encontrar acuerdos respecto a políticas sanitarias para el futuro, a políticas sociales, etcétera, la comisión de reconstrucción la voló por los aires Pablo Iglesias, con el abandono de Vox, tras llamarles golpistas, Pablo Iglesias, y con ese detalle enormemente chulesco cuando el diputado de Vox abandonaba la sala en la que se celebraba esa sesión de la comisión. Pablo Iglesias, como si se tratara del servicio de su chalet de Galapagar, se dirigió a Espinosa de los Monteros, el diputado de Vox, diciéndole: señoría, cierre al salir. Pero además provocó un tropezón histórico de Patxi López, que estuvo condescendiente con el vicepresidente Pablo Iglesias para después tener que pedir perdón. Indignó al Partido Popular,
y decepcionó a ciudadanos que esperaba que se hablara de las políticas sociales del gobierno y que no pretendía escuchar un mitin más de Pablo Iglesias, que pretende ocultar Iglesias su posición como líder dictatorial en Podemos, que ya saben que ha sido elegido de nuevo con un 92% de los votos del 11% de la militancia, que es la que participó en las primarias, y que con estas actuaciones incendiarias lo que pretende además es que Podemos recupere posiciones electorales. Pero claro, es muy peligroso atribuir intenciones golpistas a la oposición para justificar su propio autoritarismo y su deseo de liquidar el régimen del 78 y la división de poderes. Él dice que lo hace para que no se hable de los desatinos del gobierno. Bueno, pues el gobierno y Pedro Sánchez sabrá lo que hace. Creo que el PSOE debiera despertar ante la deriva de los acontecimientos, que es enormemente preocupante, y es una lástima ver a un hombre como Patxi López en la comisión jugando el papelón que jugó, y sería bueno que la derecha no entrara al trapo que constantemente le tiende Pablo Iglesias. Entretanto, Pedro Sánchez, que nos ahorró su aló presidente el sábado, ya ha negociado, ya sabe que va a sacar adelante esta semana la sexta prórroga del estado de alarma, porque ha negociado y ha conseguido la abstención de Esquerra y el sí del PNV, garantizando que cuando entren en la fase 3 recuperarán todas las competencias y cediendo a Torra la gestión de los fondos europeos. Con lo cual, 15 días más de estado de alarma, con el gobierno actuando a sus anchas, tratando de liquidar la división de poderes, atacando a la jueza que está investigando los acontecimientos del 8M, con la Guardia Civil inmensamente cabreada y con el personal, con los ciudadanos atónitos ante la deriva a la que Sánchez e Iglesias están llevando a España en una situación de crisis sanitaria y de crisis política e institucional insoportable. Y ahora el comentario de Miguel Ángel Belloso. Hola a todos. Nada es gratis en la vida. Yo, por ejemplo, he adelgazado durante este confinamiento más de 7 kilos. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, pues caminando muy rápidamente, más de 1 hora todos los días y sudando como un perro, es decir, sufriendo. Me ha costado. Ahora la Unión Europea nos va a regar a España dinero público con 140.000 millones de euros, en un caso con préstamos, en otro con subvenciones, pero naturalmente nos va a exigir algo a cambio. Nos va a exigir que hagamos políticas sanas, que tengamos un mercado laboral lo más flexible posible, que tengamos un plan para sanear a largo plazo las cuentas públicas, de manera que la deuda que tenemos y que vamos a ir acumulando durante este periodo de crisis se vaya reduciendo poco a poco en el futuro. En fin, nos van a exigir, digamos, políticas ortodoxas y convencionales para que el país no acabe siendo un desastre después de la crisis. El gobernador del Banco de España nos ha dicho además que él prefiere que todas las ayudas, como así van a ser, sean condicionadas, porque eso va a exigir y va a disciplinar a los gobiernos en el sentido de hacer la clase de políticas que una nación necesita para poder ser viable y sostenible a medio y largo plazo. Por eso la Unión Europea, el Banco Emisor en España y las instituciones internacionales van a ser la salvaguarda para España. Van a ser, digamos, el opositor
a los planes de gobierno que tenía el Ejecutivo de Sánchez y de Iglesias, que no iban por este camino, que van por el camino de gastar y de aumentar la deuda pública y los presupuestos públicos con ideas a veces descabelladas como son la del ingreso mínimo vital. Este es probable que se apruebe y que se haga, pero no podremos hacer muchas más tonterías en el futuro si necesitamos, como es el caso, de dinero público de la Unión Europea, que siempre que nos lo preste va a ser a cambio y con la exigencia inevitable de hacer y de diseñar una clase de políticas que están justamente a la inversa de las que propone este gobierno dirigido por el señor Sánchez y por el señor Iglesias. En fin, la Unión Europea va a ser una salvaguarda, nos va, digamos, a inmunizar y va a ser, digamos, una fuerza de oposición a los delirios de este gobierno que tenemos ahora. Y por eso tenemos claro ya el asunto, tenemos claro lo que ha pasado con este coronel Diego Pérez de los Cobos, y ahora necesitamos aclarar las dudas judiciales, y para eso tenemos a Cosca Fernández de KNM, que nos va a decir dónde podemos llegar con todo esto, porque se han iniciado denuncias, en fin. Cosca, ¿has escuchado todo? ¿Tienes todo claro? ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, en primer lugar doy toda la razón a los que me precedieron en el uso de la palabra. Vamos a ver, la policía judicial. ¿Qué es la policía judicial? Son aquellos miembros de las fuerzas de los cuerpos y seguridad del Estado que en este caso actúan al servicio de los juzgados y de los jueces y actúan con secretismo. En el caso concreto, la jueza ha reunido a los guardias civiles en su despacho y les ha advertido personalmente, uno a uno, de que lo que aquí se habla y las indicaciones y las instrucciones que esta jueza está dando no puede ser revelado a ningún órgano, ni superior ni nada. No están sometidos a la obediencia política y ni siquiera a la jerarquía, porque ya sabemos que cuando alguien manda a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cometa un delito, este se puede negar a cometerlo. Bien, pero además es muy curioso, porque mucha gente no lo sabe, pero el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que habla precisamente de la policía judicial y que habla como auxiliares de los jueces, pero también del Ministerio Fiscal, os decía que el juez también puede convertir en policía judicial para servir de ayuda a las investigaciones, a los alcaldes, a los jefes y oficiales de cualquier tipo de la Guardia Civil, de la policía local. Dice la ley también, dice el artículo 283, incluso a los serenos. Puedo convertir a los antiguos serenos que ya no existen, o yo creo que existen en muy pocos sitios, pues los pueden convertir en policía judicial. A los agentes forestales, es decir, a cualquier autoridad puede ser convertida en policía judicial, se pone al servicio y empieza a trabajar para las investigaciones que yo prosigo. Es un delito gravísimo y mi opinión es que esto no ha hecho nada más que empezar. Yo creo que hay un nerviosismo tremendo en Moncloa porque saben que temprano los van a coger por 3, 4, 5, 6 sitios. Va a haber corrupción, no tengo ninguna duda que esos 521 millones de euros, y recuerdo, y voy terminando ya, 30 millones de euros son 5.000 millones de las antiguas pesetas. 30 millones, 5.000 millones. Imaginaros cuántos millones son 521 millones. Lo de la policía judicial está claro que el Tribunal Supremo va a haber un procedimiento judicial, sin ninguna duda. Habrá que pedir permiso al Congreso, pero la jueza en cualquier momento suelta este procedimiento. Esta es la primera introducción, Pablo. Muy bien, pues magnífica como siempre, y tenemos claro, desde luego, después de ver este documento reservado del Ministerio del Interior, que el cese fue por no informar del desarrollo de la investigación y actuaciones de la Guardia Civil en el marco del operativo policial judicial con fines
de conocimiento. Y como bien decía Cosca, eso es un delito y el coronel pues no lo admitió. Ahora tenemos la opinión del ciudadano, eso que Álvaro Figueiras digamos que va ahora a desgranar y va un poco a darnos su opinión de lo que la calle opina una vez que salieron todos estos datos. Abre el micro, Álvaro, te vuelvo a pasar lo mismo de la semana pasada. Perdón, tienes razón. Buenas tardes a todos, compañeros, a todos los televidentes. Bueno, en primer lugar, una vez que se ha hecho público el escrito de destitución o cese del coronel Pérez de los Cobos, pues además, tal y como estaba redactado, pues queda claro que el ministro Marlaska ha mentido en el Parlamento o en el Congreso y por lo tanto ha mentido también al pueblo, porque es la representación del pueblo, el Congreso, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quería hacerme eco de las palabras de la hija del coronel, Paloma Pérez de los Cobos, del coronel purgado, que ha dicho que hay medallas o hay instituciones que son medallas de honor. Esto deja claro un poco la opinión que está por ahí circulando a nivel social por la calle, ¿no? Y después, hoy precisamente, en el Congreso de los Diputados, que se iba a tratar la prórroga del estado de alarma, el tema del día se ha convertido en Pérez de los Cobos y la dimisión de Marlaska, evidentemente, ¿no? Y Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido defender a Marlaska, diciendo que Marlaska lo que había hecho era una limpieza de policías patriotas. Y yo me pregunto, ¿qué entenderán por patriotas? Porque si vamos al diccionario de la RAE, dice que patriota es la persona que ama a su patria y que procura su bien. Entonces, yo no sé dónde están los políticos. Yo creo que aquí todos somos patriotas, la Guardia Civil son patriotas, los policías son patriotas. Yo creo que los políticos son patriotas en la primera acepción, porque yo creo que sí aman a su país, pero tengo mis dudas en la segunda acepción, que es que sus decisiones o lo que hacen son para el mejor de su pueblo, ¿no? Está claro que los políticos, para mí, desde el año 78, que se instauró la Constitución, ya va a hacer 42 años, pues se siguen instalando, parece, en las dos Españas, ¿no? Que hay dos bandos. Aquí, patriotas son los de uno, los de otro bando, tal, y hay que pelear entre ellos. Eso no es así. Eso todo está superado y hay que superarlo y hay que dejarlo. En cuanto a Marlaska, pues está claro que se equivocó diciendo esto y no acertó ni en el momento ni diciendo lo que dijo. Está claro también que no es la primera vez que un político hace esto, porque el PP, con Mariano Rajoy, pues también destituyó al comisario que investigaba el caso Gürtel y el caso Bárcenas, ¿no? O sea, el tema al final siempre es los políticos. Los políticos son el gran problema de este país. Está claro. Muy bien, Álvaro, pues magnífica interpretación. Y ahora vamos a relajarnos un poco, vamos a poner algo que hoy tenía que haber hecho el presidente del gobierno de este país llamado España, que como dije antes dicen que es socialcomunista y yo digo que cada vez menos social y más comunista. Vamos, y luego, por supuesto, entraremos en la parte más importante, porque es las declaraciones de Agustín Leal, que lo tenemos escuchando, que quise yo que fuera al final, porque así sabe lo que hemos dicho todos, y luego entre todos charlaremos con él. Pero eso será después. Primero vamos con lo que hoy tenía que haber hecho Pedro Sánchez Castejón.
La OMS nos decía que lo que venía no era algo normal, que había que tomar medidas de distanciamiento para no contagiar. Pero retrasamos tomar precauciones para no cancelar nuestro gran 8 de marzo que tantas vidas ahora nos va a costar. Ya sé que se celebraron eventos, actos políticos, fútbol y más, pero lo cierto es que era mi gobierno quien tenía la responsabilidad. Luego actuamos pero ya era tarde, la sanidad se empezó a colapsar. Soy un emoji, sé que no te vale, pero es la disculpa que vas a encontrar. Lo siento por meteros en este infierno, por colaros a este gobierno, por mentir, engañar y obligaros a no salir. Confieso que ocultamos hasta el recuento. ¿Cómo voy a salvar mi puesto si no sé llevar un país? Yo sé que hemos tirado el dinero en test falsos y mascarillas también, que os acusamos de bulos aunque lo haga yo cada 2 por 3. Somos expertos en hacer cagadas sin nunca reconocer. Siempre recurrimos a echar la culpa al PP. Las televisiones de nuestro lado, pues con tu dinero hemos silenciado. Si pones algo en las redes sociales, soy yo quien decide si es bueno o malo. Volver al pasado con la censura, estado de alarma, mi dictadura. Controlar todo alimenta mi ego, soy Pedro el tirano y no tengo cura. Lo siento por meteros en este infierno, por colaros a este gobierno, por mentir, engañar y obligaros a no salir. Confieso que ocultamos hasta el recuento. ¿Cómo voy a salvar mi puesto si no sé llevar un país? La OMS nos decía que lo que venía no era algo normal, que había que tomar medidas de distanciamiento para no contagiar. Pero retrasamos tomar precauciones para no cancelar nuestro gran 8 de marzo que tantas vidas ahora nos va a costar. Somos feministas, somos socialistas, somos feministas, somos socialistas. ¡Somos feministas! Han visto ustedes lo que yo creo que opina más del 50% de este país. Y ha llegado el momento que yo estaba esperando. Agradezco a Agustín Leal, que con la agenda importante que tiene, que ahora está además como portavoz de Jusapol en prácticamente todos los medios de comunicación, que haya escuchado, atendido a lo que va de programa. Agustín, ¿cómo valora Jusapol la destitución fulminante de Diego Pérez de los Cobos? Buenas tardes, Pablo. Mira, te iba a hacer una apreciación. Yo pertenezco a Jusapol. Jusapol es un movimiento que se crea para la equiparación salarial y por circunstancias Jusapol se ve obligado a crear un sindicato policial que es Jupol y una asociación de guardias civiles que se llama Jucil. Yo soy, aunque pertenezco a Jusapol, soy el portavoz, el secretario de comunicación de Jucil, de ese sindicato de guardias civiles. Bien, pues no, yo te tenía aquí en la base de datos de toda la vida y... Sí, porque a ver, yo hago también declaraciones como Jusapol, pues cuando hacemos una manifestación, cuando presentamos alguna ley en el Congreso, entrevistas con políticos, pero bueno, lo que estoy saliendo en la prensa últimamente, las entrevistas que están haciendo, es como secretario de comunicación de Jucil, que es casi lo mismo que Jusapol, es un brazo de Jusapol. Pues en cualquier caso, Jucil entonces, pero lo importante es lo que nos tengas que decir tú. Bueno, la verdad que llevamos unos días muy, muy tristes en este sentido, tristes y alegres a la vez, ¿no? Es una mezcla de estados de ánimo. Tristes porque el cese del coronel de los Cobos lo vemos, yo creo que en España a estas horas lo ve todo el mundo, es una injerencia del poder político
una investigación judicial que es secreta. Podemos recordar, Cosca me corregirá si me equivoco, pues el artículo 117 de la Constitución, que habla de la división de poderes, del poder ejecutivo, del legislativo y el judicial. En este caso es un ataque del poder ejecutivo al poder judicial. El artículo 126 de nuestra Constitución, que te explica el cometido de las policías judiciales, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, y su dependencia en el curso de investigaciones, ¿no? Dependencia de jueces, fiscales, o sea, de cualquier magistrado que nos ordene incoar una investigación en funciones de averiguación del delito y de descubrimiento y aseguramiento del delincuente. El coronel de los Cobos únicamente se limita a cumplir con su deber y a no cometer un delito, ¿no? Él es jefe de la Comandancia de Madrid. En la Comandancia de Madrid, que tiene su base en Tres Cantos, hay un equipo de policía judicial. En un momento dado alguien pone una denuncia, creo que fue un abogado, en el juzgado 51 de primera instancia de instrucción 51 de los de Madrid, pone una denuncia en el sentido de que ha podido haber alguna negligencia por parte de la delegación del Gobierno de Madrid en la autorización de una serie de actos y manifestaciones que se realizan en la semana previa al estado de alarma, ¿no? Esa jueza inicia las investigaciones, ella elige a Policía Judicial de la Guardia Civil para que inicien el procedimiento. Son unas diligencias secretas. La jueza se reafirma en que son unas diligencias secretas y que solo le rindan cuentas a ella. De los Cobos probablemente, aunque me imagino que como jefe de comandancia sabría que sus hombres, que sus subordinados están trabajando con ese juzgado, no tenía por qué conocer el contenido de las mismas. Y aunque lo conociese, no podría comunicarlo a la cadena de mando y menos a los políticos, ¿no? Más sangrante todavía cuando los políticos que le piden esa información son de la misma formación que está investigando pues la jueza titular del 51. Recibe varias llamadas del escalafón de mando interesándose por eso. Él niega tener ningún dato. La última llamada, al parecer, es de nuestra directora general. Él le dice lo mismo, se niega a dar ningún tipo de información, se posiciona del lado de su deber y de la ley y automáticamente parece ser pues que lo cesan, ¿no? En días sucesivos, bueno, todo esto que ha salido en prensa, se filtra las primeras páginas del atestado, creo que son 88 páginas, no debería haberse filtrado, se empieza a hacer eco pues todos los medios. Se empieza a ver que probablemente el cese de los Cobos, esa presunta pérdida de confianza en reorganización de sus equipos que aduce el ministro del Interior, pues que hay algo de fondo, ¿no? La pérdida de confianza en los últimos tiempos está resultando un mecanismo muy socorrido para este ministro. Recordemos también que cesa hace un año o dos al coronel Corbí, que era el jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y lo cesa por pérdida de confianza también, porque Corbí había dicho públicamente que se estaban acabando los medios en la lucha contra la corrupción. Estamos hablando de corrupción política. Pues es cesado Corbí. Por otra parte, también, esto no es la primera vez que le ocurra de los Cobos. De los Cobos, cuando tenía 28 años y era un teniente de información de la Guardia Civil, de las unidades que investigaban en ese momento el terrorismo etarra en la Comunidad Autónoma Vasca, es director de la Guardia Civil el señor Roldán. Todos nos acordamos de Roldán, ¿no? Fue el primer director general civil que tuvimos y bueno, todos somos conocedores del resultado, ¿no? Pues en un momento dado, Roldán lo llama a su despacho, sabe que hay una operación abierta por parte de los Cobos y de su equipo de información que están a punto de detectar un comando de ETA gracias a la labor de captación de fuentes de un confidente que tiene de los Cobos. Nuestros confidentes son personales, o sea, salvo casos determinados, no les decimos el nombre a nuestros superiores. Es una relación muy personal y hay que preservar pues su identidad. Y más cuando estamos hablando de temas ya tan graves como el terrorismo, ¿no? Roldán le pide el nombre del confidente y de los Cobos se niega a dárselo. Lo cesan también en su destino por eso. O sea, todo esto da a entender que estamos hablando de un guardia civil íntegro que hace honor a su uniforme y que, bueno, lo único que hace es respetar la ley, protegerla y defender el Estado de Derecho. Creo que en días posteriores empieza toda esta polémica, empezamos con declaraciones,
Finalmente ayer se filtra la carta, el oficio que dimana de la Dirección General de la Guardia Civil, firmado por la firma electrónica de nuestra directora general, dirigido al secretario de Estado de Seguridad. Y no sé si lo habéis leído, yo lo leí por encima. El último párrafo es demoledor, o sea, le están cesando por no dar cuenta de las investigaciones. Yo creo que es... sí, lo dije yo antes, sí. Claro, esto es un ataque en toda regla al Estado de Derecho y a la separación de poderes, ¿no? Esto en una democracia no se puede permitir. En un pueblo que quiera una democracia sana, no podemos permitirnoslo. En cualquier país de Europa automáticamente estarían cesados y probablemente habría ya investigaciones judiciales en curso de cara a este abuso que han cometido pues con De los Cobos, ¿no? Luego, antes mencionabais a nuestra directora general. Bueno, llevo unos meses en el cargo, ni está ni se le espera, la verdad. En todo este desastre de pandemia, bueno, que hemos tenido, que estamos padeciendo todavía, con miles de muertos, esta señora no se ha dignado a dar un paso al frente, a explicar a los 76.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil pues el estado de cómo se encontraba la nación. No se han preocupado de dotarnos de los medios necesarios, han llegado tarde mar y arrastro. Los primeros medios como EPIs y demás medios de protección llegan casi a finales de abril. Muchos son donaciones de particulares o de empresarios, pues como el tan denostado Amancio Ortega por parte de algunos políticos, ¿no? Amancio Ortega, sin bombo y platillo, sin anunciarlo, donó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en Galicia pues los primeros EPIs y mascarillas que tuvimos. De esto creo que no puedo deciros nada más. Es una injerencia política clara, hay que depurar responsabilidades. El ministro del Interior ha mentido en sede parlamentaria. Nosotros somos conocedores de todas esas mentiras porque en todo el tiempo que llevamos negociando la equiparación salarial desde que nace Jusapol nos ha mentido y nos ha engañado todo el tiempo, ¿no? Entonces esperamos que purguen su pena y que la ley pues sea implacable, lo investigue y si tienen culpa pues que lo paguen. ¿Qué sensación tienes de la oposición, de lo que está haciendo la oposición al gobierno, que son en teoría de los nuestros, por decirlo de alguna manera? ¿A ti te parece que están haciendo bien las cosas? Bueno, yo si os voy a ser sincero, yo por higiene mental últimamente no estoy viendo ni la televisión, porque veo tanta crispación y tanta locura que nos puede llevar a un camino un tanto peligroso, ¿no? Yo me pongo, a ver, yo soy militar, no puedo hablar políticamente, ¿no? Pero me pongo en el lugar de la oposición y creo que el único camino es a través de las vías judiciales. Presentar las correspondientes querellas de todos estos presuntas irregularidades o delitos que puedan estar cometiendo cargos públicos y a través de la justicia pues actuar. Lo hemos visto en el 1 de octubre famoso de Cataluña, que se activó todo el dispositivo a través de la denuncia de una organización política, de un partido político. Esos fueron los verdaderos, los que pusieron el primer freno y la voz de alarma a través del conducto, que ha de ser en un Estado de Derecho la justicia, contra el golpe de Estado que se estaba gestando en esa comunidad autónoma. La separación de poderes, desde tu punto de vista, está en peligro con estas actuaciones, ¿no? Si se demuestra, porque esto hay que demostrarlo. Una cosa es lo que veamos, la certeza que tengamos, las sospechas, pero yo como Guardia Civil, eso yo tengo que ver las pruebas, hay que demostrarlo. Eso se demuestra con una investigación judicial que reúne garantías de ser independiente y de llevar todo esto hasta el final. Si se demuestra, por supuesto que es muy grave esto, que sería un ataque en toda regla a la separación de poderes. Todos sabemos cuáles son los tres poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y judicial. En algunos sitios dicen que hay un cuarto poder, que es la prensa, ¿no? A mí me causa mucha decepción en muchísimos medios de comunicación. Yo creo que el titular que tenía que haber salido esta mañana era señor Marlaska, cierre la puerta desde fuera, básicamente. Y aunque hay algunas críticas desde casi todos los medios, no son todos los rotundos que debieran ser. Tengamos en cuenta cuáles son los principios básicos para que un pueblo viva en libertad. Yo creo que son 4 puntos fundamentales que si no se da el primero, el segundo no puede llevarse a cabo y así sucesivamente. El primero de ellos es que haya
pues en la calle, en esa nación, en ese territorio, como mínimo una seguridad física, ¿no? De cara al interior. Cara al exterior, pues serían las Fuerzas Armadas, cara al interior, pues es la policía, si hablamos de España, es la policía y la Guardia Civil, policías autonómicas, policías locales y todo eso. Pues en el momento en que haya una seguridad física, que a ti no te atraquen por la calle, que no te roben, que no te asesinen, a partir de que se crea esa seguridad física, que es el primer y principal pilar, ya podría haber una seguridad jurídica, ¿no? Que las leyes te amparen y que también te condenen y te castiguen si cometes algún delito o alguna falta. Una vez que esos dos pilares están plenamente sustentados, tiene que llegar una prosperidad económica, pues en menor o mayor medida, que va generando una estabilidad, ¿no? Que vas confiando en el Estado, vas aportando con tus impuestos y a partir de ahí ya llegaría lo que es el acceso a la cultura de esa población en menor o mayor medida. Vale. Tú fíjate estos 4 puntos que he dicho. El pilar es el primero, la seguridad. La seguridad en España son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si falla el primero, falla todo lo demás. Si falla la Guardia Civil y la Policía Nacional, los juzgados no van a poder hacer su trabajo. Hemos visto cómo se han venido abajo países que se han convertido, países prósperos que se han convertido en estados fallidos en apenas unos años porque falló el primer pilar y fueron cayendo en cadena los demás, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto, pues por ejemplo, al caso de nuestros hermanos venezolanos, lo que han sufrido ahí, lo que siguen sufriendo durante los últimos años. El pilar fundamental es la seguridad y esa en España, por ejemplo, la da la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Ahora tenemos a Cosca y a Álvaro, que te voy a explicar a los oyentes porque esto es nuevo, para no andar quita y pon. Ellos te van a hacer cada uno una pregunta, luego hacemos una pequeña pausa y luego te damos paso a ti para que las contestes. Y por alusiones, en este caso buenas alusiones, empezamos por Cosca, que debe de tener una pregunta de las de él para ti. Cosca, ahí tienes a Agustín que te escucha. Correcto, nada, Agustín, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Desde luego, Montesquieu está enterrado. La división se ha ido la voz, ¿eh? Sí. Existe judicial. ¿Quién elige a los miembros del... ¿Qué sucede en el legislativo? Que cada uno vota lo que dice el grupo parlamentario. Con que hubiera un representante por cada grupo político sería suficiente. Y, desde luego, el Ejecutivo es el que coordina todo, incluso el cuarto poder. Hemos visto que recientemente pagaban 15 millones de euros a los medios de comunicación. La pregunta es, Agustín, ¿os sentís seguros cuando salís a la calle y os sentís respaldados por las autoridades políticas? ¿O es cierto que en España algunas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen incluso miedo a desenfundar la pistola? Gracias. A ver, nosotros nos sentimos... No, Agustín, le contestas luego a los dos, vale. Porque así es más. Ahora te pregunta Álvaro, y luego te doy yo paso de nuevo después de la pausa y ya es perfectamente el tiempo para ti, que es mucho mejor. Álvaro, tu pregunta. Sí, Agustín, lo que tú decías que debía haber hecho Marlaska de cierra la puerta al salir fue lo que le dijo Pablo Iglesias a Espinosa de los Monteros en una comisión de investigación. No, el mundo al revés. Mi pregunta va en este sentido. Marlaska, después de haber destituido a Pérez de los Cobos, pues ha subido el sueldo, ¿no? A los policías y a los guardias civiles. Yo sé que es una reivindicación que lleváis años haciendo y que bienvenida sea, pero ha equiparado los salarios de la Guardia Civil, de la policía y de los policías de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Que eran los que tenían sueldos superiores, incluso algunos policías municipales, ¿no? Entonces, yo lo que quería plantearte es que se habla de que Marlaska lo ha hecho para intentar acallar las críticas de la policía hacia el ministerio, ¿no? Y yo te quería preguntar cómo lo veis vosotros desde dentro, si realmente es así o tenéis otra opinión y otra versión del tema. ¿Contesto ahora o...? Pablo, ¿contesto ahora ya?
te escucho, ¿eh? La desescalada está en marcha en nuestra gloriosa nación de naciones y, como si de un concurso se tratase, ha comenzado una apasionante carrera en busca de la nueva normalidad prometida. El CIS, o según la malvada derecha, el Centro de Invent Socialista, constató en su última encuesta el milagro de nuestro fabuloso gobierno progresista. Y es que, a pesar de los millones de personas sin trabajo y las largas colas para recoger alimentos, en marzo, al comienzo de la crisis, el 35,8% de los españoles decía que su situación económica personal era buena o muy buena. En abril, a pesar de los ERTEs y despidos, casi el doble de gente estaba contenta con su economía, un 69,8%. Y finalmente en mayo, este dato aumentó hasta un sorprendente 70,1%. Así es, amigos, puedes estar sin trabajo, sin dinero y sin futuro, pero como diría Zapatero, estás en la Champions League de la economía mundial. No le busques explicaciones, es pura magia socialista. El CIS afirma además que, pese a todo, el Partido Socialista sube notablemente en cuanto a intención de voto, ampliando así su ventaja respecto al resto de partidos. Demostrado está, pues, que nuestro audaz, inteligente y apuesto presidente no tiene techo. De esta forma, no sería descabellado afirmar que en los próximos meses Pedro Sánchez podría gobernar Europa, el mundo o incluso el mismísimo imperio galáctico. Por otra parte, es alentador el conocimiento que demuestran nuestros miembros del gobierno sobre el virus. Sin ir más lejos, nuestra flamante vicepresidenta y ministra Teresa Rivera afirmó en una entrevista que Portugal había gestionado la pandemia mejor que España porque el virus venía del este y ellos están más al oeste. Y que por esta razón tuvieron más tiempo para tomar medidas. Sin duda, eso explicaría los rumores de que Grecia, uno de los países que mejor han gestionado esta crisis sanitaria, haya sido avistado al oeste de Portugal en pleno océano Atlántico. Y es que el saber es poder. Por eso, gracias al comité de expertos del gobierno, se ha podido resolver uno de los grandes enigmas de esta pandemia. El misterio de por qué el 8 de marzo, con la gente apelotonada y sin protección, no hubieron contagios. Y sin embargo, en las concentraciones del barrio de Salamanca, con mascarillas, mucha menos gente y más separada, sí que hubieron contagios. Por suerte, una exhaustiva investigación ha dado con la respuesta. La bandera española propaga el virus. Este ha sido el comunicado de Fernando Simón. A partir de mañana prohibimos el uso de banderas de España porque, aunque no hay pruebas científicas que lo demuestren, sí que es verdad que Pablo Iglesias ha dicho que sí contagian. No obstante, quien quiera llevar la bandera republicana, la icurriña o bandera independentista catalana puede hacerlo con total libertad. Es importante remarcar que, pese a la impoluta gestión de nuestro gobierno socialcomunista y feminista, la derecha está intentando desestabilizar y ocultar sus miserias mediante vergonzosas cortinas de humo. Por supuesto, no dejaremos que algo tan insignificante como 30.000 fallecidos y la mayor crisis de nuestra democracia desvíe nuestra atención para no fijarnos en lo realmente duro y devastador. Que muchos niños en Madrid, ante el cierre de comedores escolares por el estado de alarma, hayan tenido que comer pizza. Y por último, recordad que, cuando llegue el momento de acudir a las urnas, si es que llega, no olvidéis votar a quienes nos han traído hasta aquí, porque puede que nos hayan mentido, que hayan pactado con exterroristas o que nos hayan llevado a la ruina. Pero por lo menos, no son fachas. Pues ahora sí, es el turno de Agustín Leal para que conteste a la pregunta de Cosca y de Álvaro por el orden, pues bueno, pues por ese mismo como él quiera. Agustín. Vale, voy a referente a lo que pregunta Cosca acerca del respaldo, si nos sentimos con más o menos respaldo. Bueno, nosotros siempre, en todo momento, actuamos con profesionalidad. El respaldo es nuestro, de nuestros compañeros, de tener la certeza que lo que estamos defendiendo es el Estado de Derecho, la Constitución, todas las leyes que la amparan y la libertad del Estado español, ¿no? El respaldo que tenemos es en cuanto a profesionales. Obviamente, en el día a día de nuestra labor nos sentimos respaldados por el pueblo español, que es el único que nos importa. O sea, nosotros no nos debemos al gobierno de turno, nos debemos a un Estado que lo forma el pueblo español.
los políticos van y vienen, la Guardia Civil y la Policía Nacional hacen su labor, esté quien esté en el gobierno. No nos sentimos respaldados por parte del Ministerio y por parte de instituciones en el aspecto que muchas veces carecemos de los medios suficientes que pueda haber hoy en día pues para llevar a cabo nuestro trabajo de una manera más efectiva, más provechosa para el ciudadano y también para nosotros en la medida en que podemos protegernos mejor o realizar mejor esa labor, ¿no? Estamos viendo como un número inacabable de fondos se van a policías autonómicas que, si ponemos el ejemplo de la Policía Autonómica Catalana, tiene 17.000 efectivos. Entre Guardia Civil y Policía Nacional pues somos 160.000 y las diferencias en medios y todo eso son abismales, ¿no? Más grave si cabe cuando sale de fondos del Ministerio del Interior, de la caja común de todos los españoles. Ya te digo, Cosca, el respaldo nuestro es la profesionalidad, el Estado de Derecho y cuando ayudas a una persona, a un ciudadano que tiene un problema, ver que consigues solucionárselo, aliviárselo o ver la cara de agradecimiento, para nosotros pues eso pues es fundamental, ¿no? Yo os puedo hablar de mi experiencia personal. Recientemente, en todo el estado de alarma, yo soy policía judicial y a mí me han asignado unas líneas de teléfono, a mí y a otros compañeros, que nos dedicábamos a recibir llamadas de movilidad, de gente que tenía dudas de movilidad por la situación del estado de alarma, por la alerta sanitaria y muchas personas pues estaban en su casa confinados, no se manejaban bien en Internet o no sabían interpretar la ley, bueno, que a veces tú sabes, Cosca, que muy enrevesada, hay que leerla muchas veces. Todos los reales decretos que salían inherentes a la movilidad y al estado de alarma, la gente tenía un montón de dudas y nosotros éramos los que se las solucionábamos, ¿no? Lo único que intentábamos es arreglarles, animarlos, tranquilizarlos y que su problema podía tener solución. Les dábamos las armas para que pudiesen moverse cuando eran viajes justificados y el escuchar las gracias de esa persona al otro lado del teléfono, aunque fuera por teléfono, pues para nosotros es suficiente, vamos. La vocación de el que es Guardia Civil o Policía Nacional, hombre, obviamente habla de todo, ¿no? Al fin y al cabo somos un reflejo de la sociedad española en cuanto a caracteres, personalidades y demás, pero la mayoría están aquí por una vocación de servir al ciudadano y de servir a España. Nuestro respaldo, el que nos importa, es ese. Y referente a lo que me ha preguntado Álvaro sobre el sueldo y sobre todo eso, bueno, yo no sé si sabéis la historia de la equiparación salarial. Esto se viene reclamando desde el año 92. Siendo ministro de Interior, José Luis Corcuera en el 92 la prometió, la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con policías autonómicas. Corcuera no lo cumplió. En el 2005, ministro de Interior Alonso volvió a prometerla, tampoco la cumplió. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo llevó en su programa electoral en el 2009. No la cumplió tampoco. Zapatero también habló de ella, también la llevó en su programa, tampoco la cumplió. El tema es que nace Jusapol. Jusapol es un movimiento de la sociedad civil, en este caso enfocado hacia una profesión determinada, que es la de Policía Nacional o Guardia Civil. Unos policías de la comisaría de Palencia, en un receso en su turno tomando un café, hablan que hay que organizarse, que movilizarse, que intentar reclamar eso, que es una reclamación legítima y justa, ¿no? Pues ahí nos organizamos, empiezan por redes sociales, nos empezamos a juntar policías y guardias civiles de todo el territorio nacional, nos organizamos por provincias, vamos creando equipos de trabajo, vamos sentando unas bases, nace Jusapol. Jusapol inicia las primeras manifestaciones, las primeras reclamaciones, los primeros contactos con políticos de todo tipo. Jusapol, Jupol y Jucil somos apolíticos por completo. Lo único que buscamos es la premisa básica de cualquier país libre, ¿no? De al mismo trabajo, pues mismo salario, y más cuando es el mismo pagador. Empieza a haber negociaciones. No sé si sabéis cómo está estructurado. En la Guardia Civil hay un consejo, que hay unos representantes de las asociaciones, y en Policía Nacional ese consejo está en la Dirección General y es de cara al Ministerio del Interior, para hacer oír la voz de los agentes. En Policía Nacional hay otro, que hay sindicatos, ¿no? En Guardia Civil no hay sindicatos porque nuestro carácter militar nos impide sindicarnos, pero sí tenemos derecho a esas asociaciones. Cada 4 años hay elecciones y las distintas asociaciones, pues según
según los cargos que sean elegidos, van teniendo representación en ese consejo que tiene 14 sillas por parte de las asociaciones y otras 14 por parte de la administración, tanto mandos de la Guardia Civil como directora general, como secretario de Estado de Seguridad, y en ocasiones asiste pues el ministro del Interior, ¿no? Nosotros nos reunimos con sindicatos y asociaciones representativas, que son las que ya tienen silla en ese consejo. Ellos hacen suya esta reclamación, deciden apoyarnos, hacemos un primer congreso en Palencia de Jusapol, vienen portavoces de estos sindicatos y asociaciones, nos apoyan a muerte. Nosotros sabemos que si tenemos su apoyo conseguimos la equiparación salarial. Curiosamente, 15 días después firman con el ministro Zoido, que es el ministro de Interior, algo que llaman equiparación salarial, que es simplemente una subida, ¿no? No es todo el dinero ni todos los derechos que se necesitan para la equiparación, porque la equiparación no es solo dinero, son también derechos a la hora de la jubilación, que tienen las policías autonómicas y nosotros no. Entonces, consideramos eso una traición y nos damos cuenta que nosotros tenemos que estar en ese consejo. ¿Cuál es la forma de que Jusapol esté representado en ese consejo? Pues crear un sindicato policial, que es Jupol, y una asociación de guardias civiles, que es JUCI. En el año próximo, sobre el primer trimestre del 2021, habrá elecciones al Consejo de la Guardia Civil. JUCIL ya se podrá presentar y bueno, nos hemos extendido mucho por la Guardia Civil, tenemos casi 11.000 afiliados de los 70.000 y hoy por hoy somos la más representativa, somos la más seria. Nosotros no tenemos ataduras, no servimos a nadie, lo único que queremos es luchar por los derechos sociolaborales de los guardias civiles dentro del Estado de Derecho y conseguir esa equiparación salarial. Y bueno, han intentado acallarnos, intentan acallar nuestras críticas, hemos demostrado que tenemos una fuerza inmensa, hemos hecho a lo largo de los 2 últimos años más de 100 manifestaciones, tanto en el territorio español como en Bruselas. Algunas han sido las manifestaciones más numerosas de policías, con 140.000 asistentes, y en eso estamos. Con eso llegamos a conseguir más de 500.000 de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso, se admitió a trámite, la defendieron todos los grupos parlamentarios, todos, bueno, salvo el 90%, menos el elenco de partidos independentistas, filoetarras y todo eso, que ni pedimos su apoyo, desde luego ni lo queremos ya por fuerza moral, ¿no? Los demás, entre Podemos y Vox, todos la apoyaron sin ambajes. Se aprobó con el 90% de los votos. Probablemente haya sido la iniciativa legislativa popular que más consenso político ha suscitado de toda la democracia. O sea, imagínate, ha sido capaz de poner de acuerdo a Podemos y a Vox y a todos los que están por el medio, ¿vale? Era un principio ya para empezar a tramitar una ley de policía en que no hubiera esas diferencias, que todos cobrásemos lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el 3 de marzo, de forma torticera, cuando antes nos habían apoyado, antes de las elecciones, se habían puesto detrás de nuestras pancartas, habían dicho que era una reclamación legítima, el Partido Socialista y Podemos, pues en esa comisión de Interior, donde tienen mayoría estas dos formaciones, la echan abajo. Nos echan abajo algo que ha votado el 90% de la Cámara, ellos inclusive lo echan abajo. Ya sabéis que en España hay quien dice que cuando quieres que algo no se sepa o no salga adelante, creas una comisión. Pues fue lo que hicieron después de haber votado a favor. ¿Qué ocurre ahora? Viene la pandemia, se instaura el estado de alarma, nosotros decidimos dejar a un lado esa reclamación salarial porque creo que toca dar un paso al frente, cerrar filas y trabajar con nuestra vocación de servir por y para el ciudadano, para minimizar dentro de nuestras posibilidades pues todo lo que conlleva esta pandemia. Y recientemente, tras la crisis de la semana pasada del cese del coronel de los Cobos y toda esta polémica y todos estos ataques al ministro, va el señor Marlaska y anuncia que nos paga un tercer tramo, ya nos han pagado 2. Solo es una subida salarial, esto no sería la equiparación. Ese tercer tramo ya lo tendría que haber pagado en enero y dijo que no había dinero. ¿Por qué lo hace ahora? Bueno, pues de alguna manera intenta callar las críticas pues que asociaciones como JUCIL, como la que yo represento, que estamos haciendo hacia ellos y hacia la gestión pues de todo esto, ¿no? Y de este ataque al Estado de Derecho. Marlaska se da cuenta que no nos conoce. El artículo 1 de la cartilla del Guardia Civil, el honoris mi divisa, bueno, eso lo deja claro. Él se pensaba que si a cambio de dinero nos vamos a callar, pues no nos vamos a callar. Miguel, podemos cobrar más o... ¿Perdona? Nada, te decía...
Pues esa es la respuesta más o menos a Álvaro, ¿no? Que nos dé dinero no quiere decir que nos... Muy bien, pues oye, Agustín Leal, un placer tenerte aquí, volveremos a convocarte y ahora tienes dos posibilidades, o irte si quieres, que sé que tienes otros compromisos hoy mismo, o quedarte para el final del programa de oyente como has estado, porque nos queda todavía una declaración, otra forma de ver todo esto, y nos la va a dar Mario Conde. El cese del coronel de la Guardia Civil, el señor de los Cobos, por parte del ministro, el señor Marlaska, ha comenzado a desatar una tormenta política de consecuencias todavía imprevisibles, vamos a decirlo así. Lo que no estoy muy seguro es que se comprenda bien cuál es el verdadero fondo del asunto, que a mí me parece muy importante. El ministro ha cesado al coronel de la Guardia Civil por pérdida de confianza. Eso es un latiguillo que se suele utilizar por el poder para decir, lo he cesado porque no me gusta lo que ha hecho. Bueno, en el fondo porque me ha dado la gana. Así que seguro que el señor Pérez de los Cobos ha hecho algo que no ha gustado al ministro. ¿Ese algo qué es? Para comprenderlo hay que partir de la base de que un juzgado de Madrid está tramitando unas diligencias penales que se abrieron a consecuencia de la manifestación del 8 de marzo. El asunto es simple. En el estado de la cuestión de aquellos días, conocida la peligrosidad y la contagiosidad del virus COVID, autorizar una manifestación de decenas de miles, quizás centenares de miles de personas, era realmente algo muy arriesgado, porque se iban a producir concentraciones masivas de gentes y por tanto la contagiosidad iba a ser inevitable. Y en estas circunstancias autorizar una manifestación de este tipo podía ser imprudente. Muy bien, la juez, dentro de las diligencias penales que no prejuzgan el resultado, ha encargado a la Guardia Civil, a unos números de la Guardia Civil, que realicen un informe acerca de determinados hechos, que investiguen esos hechos y que le remitan el informe. Y eso es lo que han hecho. Y ese informe ha llegado a las manos de la juez. ¿Qué ocurre? Que al parecer, según se puede leer en las noticias, con mayor o menor fundamento, ese informe no ha gustado nada al ministro. En primer lugar, porque según se lee, insisto, en las noticias, puede quedar regular desde el punto de vista operativo, incluso de cierta dimensión penal, el señor Simón, que es el que ha actuado como coordinador de la pandemia y que hemos visto todos los días en televisión. Pero es que hay otro factor adicional, y es que a quien se investiga es al delegado del gobierno. ¿Por qué? Hombre, porque el delegado del gobierno es la autoridad que teóricamente da su visto bueno, su autorización a la manifestación. Ya, pero ¿es creíble que una manifestación de semejante envergadura, en un momento político-social como el que tuvo lugar, un funcionario como el delegado del gobierno lo autorizara por sí mismo sin siquiera consultar con el ministro de la Gobernación? No parece muy sensato. ¿Qué ocurre? Que si la juez dentro de las diligencias penales cita a declarar a este hombre, como le ha citado a declarar, y le pregunta si pidió autorización al ministro, en el caso de que este hombre dijera que sí, las consecuencias penales, en su caso de existir, que a lo mejor no existen, se derivarían hacia el ministro. Y eso no es agradable. Entonces parece ser que esta es la razón por la cual el ministro, o quien sea, que yo no lo sé, ha llamado al señor Pérez de los Cobos y le ha dicho cómo es posible que este informe haya llegado a manos de la juez sin pasar antes por el tamiz del ministerio. Y el señor Pérez de los Cobos ha dicho, es que yo no tenía conocimiento del informe. Y la respuesta ha debido de ser ya. Es que es verdad. Y para entenderlo, hay que saber que la Guardia Civil puede actuar de una de dos maneras. O como fuerza de seguridad o como policía judicial. En ambos casos tiene la misma adscripción orgánica, depende del Ministerio del Interior. Pero desde el punto de vista de sus funciones, no. Cuando actúa de policía judicial depende solo del juez o del fiscal que estén utilizando su servicio. Y por tanto,
solo a ellos deben obediencia. Solo a ellos deben de remitirle sus informes. Otra cosa es que haya guardias civiles que se plieguen a las permeabilidades del poder político y antes de emitir un informe judicial sin que la juez lo sepa, lo consulten con su correspondiente órgano superior, de tal manera que llegue a la juez un informe de hechos tamizado por las autoridades políticas. El hecho de que esto pueda suceder, y ha sucedido en más de una ocasión, no nos obliga a decir que siempre sucede así. Y en este caso no ha sucedido así. De tal manera que el señor de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, no ha hecho nada más que cumplir con el mandato de la ley. Y el ministro puede no saber que esto es como yo lo estoy contando. No. ¿Por qué no? Porque el ministro es juez. Ha sido juez en la Audiencia Nacional. Y ha sido juez presidente de una sala de lo penal. Así que tiene que saber perfectamente cómo funciona la policía judicial. ¿Quiere esto decir que si el ministro hoy sanciona a un coronel de la Guardia Civil por cumplir con su deber, cuando él ejercía como juez, actuaba de otra manera? En definitiva, lo que sucede es que un juez ministro ha cesado a un coronel de la Guardia Civil por limitarse a cumplir con su deber y dejar que sus subordinados que actuaban como policía judicial cumplieran la ley y remitieran su informe al órgano judicial que se lo había reclamado. Quien además, a mayor abundamiento, ha dictado una providencia recordando a esos guardias civiles que a ella, juez, y solo a ella, tienen que remitir los informes, que otra cosa es, incluso podría llegar a ser un delito. Informar y entretener ha sido el principal objetivo de todos los que hacemos posible España en tiempos difíciles. Gracias a Pedro Ángel López en la producción, Miguel Pedregal en la realización y Luis Godoy en la edición. Y disculpen los oyentes que hemos tenido, yo he tenido unos problemas técnicos importantísimos hoy, tuve que improvisar y me costó mucho más de la cuenta el poder intentar desgranar uno de los temas que más importan en este momento a los ciudadanos normales de este país. Y de Mario Conde, pues ya ven ustedes, lo hemos dejado para el final y siempre ha sacado la punta y ha dicho cosas, mordiéndose mucho la lengua, que él sabe mucho de eso, mordiéndose mucho la lengua, pero dijo cosas absolutamente de sentido común. Y debo decir también que esta grabación la hicimos al día siguiente de que el coronel de los Cobos fuese cesado. Y lo digo por todo lo que ha pasado desde ese momento, en cuanto a más ceses y más situaciones. No había visto la famosa carta, no había salido, no sé si él la tenía, pero no había salido y ya la anticipa. En definitiva, nos vemos el próximo miércoles en España, tiempos difíciles, desde Pay Channel para el mundo.